Hermanos, sin más, vamos al estudio de la noche. Hemos estado mirando algunos distintivos, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y estábamos en el punto de mirar la función y el uso de la ley y del evangelio. Estamos mirando las funciones, los usos, la distinción entre la ley y el evangelio, sin embargo, la armonía que existen entre ellos para la obra que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Y estábamos haciéndolo, ¿verdad? Lo hemos hecho de diferentes ángulos, pero estamos mirando al libro de Romanos en particular para mirar a estos usos o funciones y distinción entre la ley y el evangelio. A propósito, cuando hablamos de ley, nos estamos refiriendo de una manera amplia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el pastor cada vez que dice la ley o ley? Nos estamos refiriendo de una manera amplia a las demandas morales de Dios a nosotros. Cualquier demanda moral, ¿verdad? Cualquier demanda de la voluntad moral, ¿verdad?, de su ley moral hacia nosotros le llamamos la ley. La podemos conocer también como los 10 mandamientos. Ahora, vale la pena destacar, señalar que hay muchos contextos en la Biblia y en las cartas de Pablo, donde cuando Pablo habla de la ley se refiere al pacto mosaico. Eso es algo a mantener en mente, ¿verdad? Que se refiere específicamente al pacto mosaico, lo cual incluye, por supuesto, la ley moral de Dios o los 10 mandamientos que continúan vigentes en la vida del creyente y nos seguimos refiriéndose a ellos como la ley, aunque no la ley como el pacto de Moisés, bajo el cual ya no estamos, ¿verdad? Queremos entonces continuar hablando, ya lo hemos hecho en otras lecciones, pero continuar hablando acerca de esta distinción entre la ley y el evangelio y sus usos y funciones específicas. Lo primero que queremos ver en esta noche es mostrar que la ley de Dios revela la voluntad, el carácter y la voluntad moral de Dios para nuestras vidas. La ley de Dios revela el carácter y la voluntad moral de Dios para nuestras vidas, que a propósito es para nosotros. Hermanos, si hay algo que yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos entender y recibir, es que esta ley moral de Dios es para nosotros. Si alguien entre nosotros empieza a hablar o a decir, eso no es para mí, hermanos, usted sienta en la libertad de decirle, hermano, discúlpeme, pero eso es un error. La ley sí es para nosotros. La ley moral de Dios sí es para nosotros. Es nuestra regla de conducta. No hay otra regla de conducta que no sea especificada o enseñada en la ley moral de Dios. Por supuesto que hablamos de la gracia, vamos a ver el evangelio y la gracia de Dios, el uso y la función que tiene en nuestra vida, pero lo que estamos diciendo es que la ley también tiene un uso y una función importante en nuestra vida. Y si ciertamente está el error de aquellos que quieren basar sus vidas en la ley a expensas o oscureciendo el evangelio, también está el error de aquellos que quieren hablar solo de gracia y de evangelio, pero rechazan la ley y cualquier demanda moral para la vida del creyente, lo cual es antinomianismo y es un error. Y lo condenamos y nos separamos de él. ¿Ok? Comencemos entonces a ver, hermanos, esta función, este uso de la ley en mostrarnos el carácter, la perfección moral de Dios, la voluntad moral de Dios para la criatura y entonces el juicio de Dios al pecado, que es, ¿verdad?, lo que el efecto siempre. ¿Cuál es el efecto siempre de oír el carácter y la perfección moral
y la voluntad moral de Dios revelada en la ley, el efecto siempre es el exponer, el acusar y el enjuiciar el pecado. ¿Ok? Y estas son dos cositas en este punto muy importantes. Es algo así, la ilustración que yo diría es algo así como un cuchillo bien afilado, ¿verdad? Un cuchillo bien afilado. Cada vez que ese cuchillo cae sobre algo, ¿qué hace? Corta. So, la ley de Dios tiene una gran utilidad en cortar. Y cortar debe hacerlo. La ley de Dios es perfecta, santa y justa y revela las perfecciones del carácter de Dios. Y donde quiera que haya pecado, la ley lo va a ¿qué? Pum, 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 a cortar, a martillar. No se le escapa el pecado a la ley de Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante y de gran utilidad, como vamos a ver, ¿verdad? So, vamos a ver entonces, comenzar a ver esto en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente. Vamos a ver este pasaje, vamos a leerlo y después le digo el contexto. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Este es el contexto donde Pablo está enjuiciando no solo a los gentiles, sino también a los judíos como transgresores de la ley. Pero lo que quiero que noten aquí es cómo Pablo describe o habla acerca de la ley cuando se refiere al judío como alguien que conoce ¿qué? Su voluntad. ¿Por qué es que el judío conoce su voluntad? Porque tiene ¿qué? La ley de Dios. Porque tiene la ley de Dios. Y conoce su voluntad. Dice, y es que instruido por la ley. ¿Qué nos instruye en la voluntad moral de Dios? ¿Qué nos instruye? La ley de Dios. Esto es muy importante, hermanos, para no inventar leyes. El hombre es un especialista en inventar leyes y proliferar leyes humanas, ¿verdad? Y por eso es que a veces erramos, ¿verdad? Y tenemos una gran carga, ciertamente, como pueblo de Dios y como iglesia, en poder enseñar lo que es pecado. Por ejemplo, y es un tema que hemos hablado otras veces, pero valga la redundancia, yo creo que siempre es relevante y es algo a destacar. El emborracharse es pecado. No es así el tomar alcohol. El tomar una bebida alcohólica no es pecado. El emborracharse sí lo es. Sí lo es, ¿verdad? El comer una buena comida no es pecado. El ser dominado por el alimento y por la comida es pecado. El fumar no es pecado. El ser dominado por el hábito de fumar sí es pecado. ¿Se fijan, hermanos? Porque si no, simplemente nosotros decimos, el fumar es pecado, el tomar es pecado, y por ahí empezamos a proliferar. El ir al cine es pecado, el ponerse un pantalón es pecado, el ponerse un lips, ¿cómo se dice? Un maquillaje es pecado. Y empezamos a proliferar leyes para quietar y apaciguar nuestra conciencia. No necesitamos eso si la ley ya tiene suficiente filo. Y es el filo correcto de Dios. Para nosotros nosotros necesitamos ser instruidos acerca de lo que es pecado. No porque nos lo dijo fulanito, fulanita, o mi iglesia pasada, o aún mis padres. ¿Cuál es la autoridad final acerca del pecado? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? En este sentido, hermano, tenemos, gracias a Dios, una guía clara que nos instruye
acerca de a propósito, habiendo dicho esto, hay cosas también, dice Pablo, y tengo que mencionarlo para que no... Pablo dice, todo me es lícito, hablando de lo que no es pecado. Lo que es pecado no me es lícito, por supuesto, ¿verdad? Ahora, todo me es lícito. Vamos a poner ahora esas categorías que usamos. El fumar, el tomar una bebida alcohólica e ir al cine, vamos a decir, ¿verdad? Me es lícito estas cosas, pero no todo conviene. Hablaba yo con una persona recientemente, ¿verdad? Con la que conversábamos acerca de este tema. Yo decía, sí, yo me puedo en una comida, en una ocasión particular, tomarme una cerveza y ahí termino. Y dice, pastor, si yo me tomo una cerveza, no puedo parar. Voy para la segunda, y para la tercera, y para la cuarta, y para la quinta, y para la sexta. Le dije, no puedes tomar ni una. No puedes tomar porque tienes una ¿qué? Una adicción. Tienes una condición, tienes una adicción, ¿verdad? Eso ciertamente no debe tomar. Y hay personas, ¿verdad?, que nunca quizás debieran tocar una bebida. Y esto, hay diferentes formas a veces de darnos cuenta de esto, ¿verdad? O cuando la tocamos y qué es lo que nos sucede. Otras personas que no tienen ningún problema con... Y siempre durante su vida han tomado una copa de vino, se han bebido una cerveza y jamás proceden a la segunda o a la tercera, ni a emborracharse, etcétera, ¿verdad? Igual con el cigarro. Sabemos que el cigarro y la nicotina, así como el alcohol, es altamente ¿qué? Adictivo y dañino, ¿verdad? No conviene tirarle humo ¿a qué? A los pulmones. No conviene, ¿verdad? Ahora, me es lícito, no es pecado. Ahora, no conviene tampoco tirarle mucho azúcar al hígado, ¿verdad? Pero no es pecado. Es decir, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo por la ley entonces empezamos a ser instruidos acerca de la voluntad de Dios y a probar que lo mejor? Adelante. ¿Qué sucede, pastor, con cosas como el no comer carne de puerco que está en la ley? Sí. Ciertamente ahí la pregunta sería si Dios prohibió ciertos alimentos porque son alimentos dañinos. Y eso, bueno, pudiera, es decir, no estoy seguro, no creo, pensando así en la superficie, que explícitamente se nos haga el argumento en la ley de que estos alimentos son dañinos. Porque los 7 días adventistas, ellos dicen que hay una dieta levítica que inventó la profetisa Ellen White. Bueno, sí, ya eso ya... Y básicamente es la dieta que aparece, ¿no? Que no puedes comer camarones, no puedes comer langosta, no puedes comer Sí, sí. Aparece en la ley. Y ciertamente, yo voy a decir mi opinión al respecto, pero antes de decir mi opinión al respecto, si en la ley de Dios nos dijera que hay algo moralmente, intrínsecamente malo con estos alimentos, no lo debiéramos comer. Si pudiéramos entender también por la palabra de Dios o también la ciencia, ¿verdad? Y la gracia común, de que hay algo malo, tóxico, dañino acerca de ciertos alimentos, la sabiduría y aquello para lo que no conviene deberíamos también abstenernos de ellos. Sin embargo, mi opinión y mi lectura al respecto es que ciertos alimentos fueron prohibidos bajo la ley para mostrar la necesidad de purificación de un pueblo. En otras palabras, eran leyes, ordenanzas que tenían que ver con las leyes de purificación. Así como había un vestido y un cierto hilo que no se podía ligar con otro. ¿Hay algo intrínsecamente moral malo con eso? No. Era Dios mostrando a un pueblo, separándolo a través de ciertas costumbres y tradiciones, pero para comunicarles a ellos y al mundo que este pueblo es separado para Jehová, diferente para Él, bajo aquella dispensación. Después, y tiene que ver con el pecado. No solamente para mostrar que este pueblo es separado y diferente, sino para mostrar que hay pecado en ellos. Y que Dios es el que iba a limpiarlos y a expiar el pecado, ¿verdad? En ellos y del mundo. Y después vemos entonces la visión de Pedro, mata y come. Gracias a Dios por eso, ¿verdad?
Se formó la caja china. Mata y come, ¿verdad? Y también dice que por lo que comamos, demos gracias. Seguro, exactamente, todo dando gracias a Dios se puede comer, gracias Teófila, ¿verdad? Y todo alimento dando gracias a Dios lo podemos recibir en cuanto a eso, etcétera. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? La ley de Dios entonces nos instruye acerca de lo que es moralmente bueno y lo que es pecado. La ley de Dios nos enseña, dice, lo mejor, lo excelente. La ley de Dios revela el carácter de Dios y lo excelente. Hermanos, cuando alguien dice la ley no es para mí, estás rechazando la instrucción de lo moralmente excelente y bueno. ¿Con qué te quedas entonces? En Cristo Jesús, vamos a ver después, es afirmado el hecho de que el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce, nos entrega a las cosas que son moral y espiritualmente que buenas y excelentes, que son reveladas en la ley de Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto en cuanto a la ley, que la ley revela el carácter excelente, moral, bueno de Dios, lo cual es para nosotros. Si yo estuviera hoy en una iglesia de esas carismáticas, yo decía, repita conmigo, la ley es para mí. Dile a tu vecino, la ley es para ti. ¿Verdad? Pero no lo vamos a hacer porque no practicamos ese tipo de... Pero es algo que quisiera, hermanos, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros podamos informarnos de que la ley moral de Dios es para nosotros. Es para nosotros, ¿verdad? Romanos 3, ahora vengamos a Romanos 3, 5 al 9. Se fijan que hemos dicho que la ley revela la perfección moral del carácter de Dios y utilizamos la ilustración de un cuchillo bien afilado. La ley de Dios es un cuchillo bien afilado que revela el carácter excelente de Dios, ese cuchillo afilado. Cuando ese cuchillo cae sobre algo, ¿qué hace? Corta. Vamos a ver entonces, y esto es muy importante, hermanos, porque la ley siempre va donde quiera que haya pecado, donde quiera que haya lo que es contrario a la ley lo va a detectar, exponer, perseguir, denunciar, enjuiciar y condenar. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Del uso de la función de la ley. Veamos esto aquí en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 5. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos la ley no es para nosotros. Eso no es lo que dice Pablo, pero yo les voy a decir lo que algunos dicen que yo digo, lo cual es incorrecto. Algunos lo dirán, pero no el pastor David Menéndez. No el pastor David Menéndez. Ciertamente cuando se predica la gracia, algunos van a decir otras cosas tergiversando el entendimiento de la gracia. A Pablo le pasó. Mi defensa es, hermano, yo voy a seguir trabajando, pero a Pablo fue malinterpretado, porque la gracia no se entiende fácilmente. El Espíritu poco a poco va revelando, va acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Ahora, Pablo, ¿qué le decían? Le decían esto. Ese hombre que habla de la gracia dice que hagamos males para que vengan bienes. Porque si la gracia es para pecadores,
Y si cuando somos acusados bajo la ley es para ser perdonados, pues entonces ¿a qué? A hacer mal para que nos vengan bienes. Pablo entonces dice de una manera bien seria, hagamos males para que vengan bienes. Dice entonces, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La ley de Dios, al revelar el carácter perfecto, moral y santo de Dios y lo que debemos hacer, nos acusa. La ley, donde hay pecado, siempre acusa. Como dirían los reformadores, lex semper accusata. La ley siempre acusa. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que enfatizar esto, hermanos? Porque aparentemente, hermanos, algunas personas están tratando con la ley y no parece acusarlos de pecado. Pareciera que tratan con la ley como un medio de validación propia. Veo lo que Dios pide y veo lo que yo proveo y hago. Me justifico delante de la ley. Y la ley no justifica a nadie. Sí acusa a todos. Cuando nosotros leamos las Escrituras y escuchemos las demandas santas, morales de Dios, si ese cuchillo está cortando por el Espíritu y el brazo de la carne no está interviniendo, vamos a sentirnos como acusados. Vamos a sentirnos con convicción de pecado. Convicción de pecado. Algo para reflexionar. Cuando nosotros nos examinamos y leemos su santa ley, ¿somos y quedamos acusados bajo convicción de pecado? Esto es un buen uso de la ley. Es decir, Dios la usa para provocar y causar esto en nuestras vidas. Dice que Dios hace la herida. Dios hace la herida. Él la sana, Él la venda. No estamos viendo todavía, estamos parándonos aquí, tratando de ir pasito a pasito, pero la herida es hecha. Mientras haya el hombre de pecado que mora en nuestros miembros, Dios quiere acusarlo para que no se vaya incógnito, undercover, para que no se esconda, porque a veces bajo la cortina de la gracia o bajo el mal uso de la ley para validarnos, pretendiendo que la estamos cumpliendo, el hombre de pecado se ha escondido y está allí haciendo toda su acción, en vez de, por el Espíritu de Dios, recibiendo la convicción de mi pecado delante de Dios. El corte de la palabra de Dios, que dice es más poderosa que espada de dos filos, pero ciertamente corta por uno de esos filos, corta profundamente y causa lo que vemos en los santos de Dios cuando son confrontados con la santidad de Dios. Cuando son confrontados con la santidad de Dios, no salen congratulándose y diciendo qué santo y qué bueno yo soy, ¿verdad? Ciertamente, no salen congratulando diciendo, oh, qué bueno, cuán santo yo soy. O no salen diciendo, no importa la santidad de Dios porque la gracia, no importa, no me hables de la santidad, no me hables. No. Ningún santo de Dios confrontado con la santidad de Dios responde así a la revelación de ¿qué? Del santo carácter de Dios. Si nos responde como, woe is me. ¿Verdad? Oh, miserable de mí. Oh, ten misericordia de mí. Oh, ¿verdad? Hay un dolor. Hay un agravamiento, hay un grieving. ¿Cómo se dice? Como va a decir Pablo después cuando ya hablando del Espíritu. No que entristezcáis al Espíritu. Dios nos entristece a nosotros acerca del pecado para que no entristezcamos al Espíritu. Porque el Espíritu quiere que hagamos algo con el pecado. Que lo vamos a ver porque el Evangelio es el que entonces nos entrega
a la otra obra de Dios, ¿verdad? Pero primero Dios nos trae este peso, nos trae esta carga, nos trae esta conciencia acerca del pecado que mora en nuestros miembros. Y por eso podemos escuchar un Pablo que dice, miserable de mí. Y que Él es el primero de los pecadores, ¿verdad? La ley entonces acusa, no importa. Las personas a veces han hecho diferentes distinciones. Históricamente hablamos ciertamente de 3 usos de la ley. No necesariamente vamos a entrar a discutir eso ahora, pero lo único que yo quiero comentar al respecto es que cualquier uso que sea, la ley nos está acusando y enjuiciándonos acerca de nuestros fallos y de nuestros errores y de nuestra falta de conformidad al estandarte justo y santo de Dios. Finalmente, vayamos ahora a Romanos 8, en este punto de que la ley revela el carácter y el juicio de Dios. En Romanos 8, versículos 3 y 4, escuchamos lo siguiente. Versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó. Subrayen esa palabra. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que hace la ley? Condena al pecado en la carne. La ley revela el pecado, la ley enjuicia el pecado, la ley acusa el pecado, la ley condena el pecado en la carne. Donde quiera que haya carne y pecado, ahí está la función de la ley haciendo estas cosas. El Espíritu de Dios, hermanos, nos revela esta operación de Dios en nuestras vidas. Ciertamente, nosotros y nuestra carne lucha contra ella de diferentes maneras. Porque realmente no es algo que se siente muy agradable. No se siente muy agradable el ser enjuiciado, la carne y el pecado ser condenada, enjuiciada, expuesta en nosotros. Pero mientras esté ese hombre adámico, carnal, antiguo, en nuestros miembros, Dios va a continuar, ¿qué? Acusándolo y haciendo guerra contra él hasta que finalmente, ¿verdad?, ya no esté en nosotros. Porque ya Dios lo juzgó. Ya Dios lo juzgó en Cristo, pero a nosotros nos queda en este peregrinaje de la vida cristiana contender por el Espíritu contra la carne. Contender con el Espíritu contra la carne. Y para hacerlo, la ley es de gran utilidad porque está mostrando, es como una mirilla telescópica, ¿verdad? Que nos está diciendo, ahí está el enemigo. Ahí está, ¿te fijaste? Ese deseo inmundo, ahí está. ¿Te fijaste ahora como quisieras cogerlo por el cuello? Ahí está, ahí está. ¿Te fijaste ahora la actitud que tienes tu corazón? Ahí está. Ahí está el hombre adámico. Oh, woe is me. Oh, Señor, miserable de mí. ¿Verdad? Ahora, para poder decir eso, el Espíritu hace algo, que trae la función y el peso del Evangelio a nuestras vidas. Si nosotros no oímos el Evangelio, esta ley es algo, una revelación a la cual no nos sometemos. Nadie se somete a esta mirada penetradora del Espíritu de Dios Santo a nuestro pecado que no ha visto la gracia de Dios. El hombre lo que hace es que ¿qué? Es como un vampiro que cuando viene la luz, ¿qué hace? Porque nos quema. Donde la ley continúa haciendo este efecto, pero ya sin maldecirnos y sin condenarnos, es a través del Evangelio. Porque ahora el Evangelio viene a darnos la identidad de hijos amados
perdonados y santos y justos por la gracia de Dios. En otras palabras, cuando nosotros vemos por el Espíritu nuestro pecado y lo sentimos y queda expuesto y queda la herida mostrada y hecha, Dios inmediatamente por su Espíritu está en el rescate, mostrando que, pero ese no es quien tú eres. Pero ese no es quien tú eres. Considérate muerto al pecado. ¿Verdad? Pero fíjense, tenemos que, si no vemos el pecado, ¿a qué nos vamos? Una de las cosas acerca de la distinción y las dinámicas entre la ley y el evangelio es que la vida cristiana es un diario morir y resucitar. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia llama la renovación del espíritu o el camino de la santificación, que es un diario constantemente considerarnos muertos al pecado que el espíritu nos indica en nuestras vidas y considerarnos vivos para Dios a través de Cristo Jesús. ¿Se fijan? Eso lo va a hacer el Señor, el Espíritu Santo, por las dinámicas de la ley y del evangelio, donde Él hace la herida pero Él la sana, Él hace la herida pero Él la venda. Él nos lleva a la humillación de la muerte, pero nos enseña nuestra vida en Cristo. Nos despoja de nuestra justicia y nos muestra nuestra pecaminosidad, pero nos enseña todas nuestras riquezas en gloria, unidos a Cristo Jesús y a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Se fijan? Entonces, en distinción con la ley, el evangelio entonces nos entrega la identidad de ser santos, de ser justos y la vida de Cristo en nosotros. Vayamos entonces a mirarlo en Romanos 4, versículo 5, que lo hemos leído incesantemente. Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A través de la fe, no tenemos en nosotros mismos la justicia. La ley nos muestra que en nosotros mismos no somos justos. Pero en Cristo Jesús, por la fe, Dios dice, en mí eres justo. En mí tienes la justicia para pararte como vivo de entre los muertos, porque yo te he perdonado y te he dado vida. Veamos cómo lo dice en Romanos 8. En Romanos 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿se fijan? La ley tiene una imposibilidad. Que la ley es imposible, es imposible para la ley darnos vida, vivificarnos, justificarnos, acercarnos a Dios. Nos muestra las cosas buenas del carácter de Dios, pero no nos puede acercar. Dice, lo que era imposible para la ley, por eso decimos, y los reformadores entendían que la ley enseñaba el carácter y la voluntad moral de Dios, pero el evangelio entregaba la vida y la justicia. El evangelio vivificaba. La ley no podía hacer lo que el evangelio podía hacer. La ley no podía dar vida. El evangelio es el que daba vida. Pablo lo dice así en Gálatas: si hubiera habido una ley que pudiera dar vida, Cristo no hubiera muerto. Pablo lo dice así en Gálatas, ¿verdad? Y Juan Bunyan, el que escribió el Progreso del Peregrino, tiene este dicho, ¿verdad? Que a mí a veces se me olvida, aunque me lo aprendí una vez, pero algo así como en inglés dice, run, run, John. The law commands, but gives me neither hands nor feet. Much better news the gospel brings. It bids me fly and gives me wings. Corre, corre, Juan, la ley me ordena, pero no me da ni pies ni piernas. Mejores noticias me trae el evangelio. Me dice que vuele y me entrega alas para hacerlo.
Ese es Juan Bunyan del Progreso del Peregrino, ¿verdad? Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Es decir, no es un problema de la ley. Es un problema de mi carne, de mi enfermedad, de mi pecado, de mi imposibilidad delante de la ley. Una ilustración que utilicé para esto es, imagínense que usted está en una prisión y que hay una puerta allí, ¿verdad?, por la que pudiera pasar. Está abierta. Hay allí una espada, ¿verdad?, arriba. Dice, usted puede pasar por esta puerta, un látigo allí o algo, pero abierta la puerta. Puedes pasar por aquí cuando dejes de pecar. Es decir, sí, está abierta. Tú puedes salir de la prisión. Lo único que tienes que hacer es dejar de pecar. El que deje de pecar puede salir libre. Así habla la ley. El que deje de pecar es justo y sale a la vida. ¿Verdad? Pero se fijan entonces, ahí van los hombres a tratar de dejar de pecar y no pueden hacerlo. Aunque la puerta está ahí, no pueden salir por ella, porque la puerta misma les impide, pidiéndole lo que es bueno, les impide la libertad. Por eso es que la Biblia dice, en una aparente paradoja, pero entendible bajo este concepto, que el poder del pecado es la ley. Qué interesante. Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15 nos dice, Primera de Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Se fijan? Lo que te mata, la muerte, tiene un aguijón que es el pecado. El pecado te lleva a la muerte. Pero la ley empodera al pecado. Pastor, ¿cómo así? Por lo que hemos acabado de decir. Porque el pecador debajo de la ley que le pide que deje de pecar para salir libre de la prisión, no lo puede hacer. Y mientras más trata en sus obras y demostrar que puede salir por sus obras, más pecaminoso, en más pecado se hunde. Es como arenas movedizas, que mientras más tratas y luchas, más te hundes. ¿Verdad? No es que la ley sea mala, sino que debido a la debilidad de la carne, bajo la ley, la carne prolifera como una cardera. O algo así como un animal muerto que la luz del sol le esté dando. La luz del sol es benéfica y buena, pero si le da a un cadáver, ¿qué pasa? Lo descompone, lo pudre. La ley de Dios es buena, santa y justa y nos sigue pidiendo, pero al cadáver, al muerto, al hombre pecaminoso, a la carne, pidiéndole que le dé el bien conforme al carácter de Dios, la carne simplemente hiede más. No puede salir bajo ese término, se exacerba bajo el calor de esa demanda. Esto es lo que Lutero diría acerca de los monjes y todos aquellos y de él mismo que proliferaban sus obras y sus esfuerzos y hundiéndose cada día más. Dice que en los momentos de la muerte aquellos monjes que habían vivido vida tratando de esforzarse, dice, morían en terror a Dios. Porque no había descanso, ¿verdad? La Biblia dice todo lo que no es de fe es pecado. Prolifera el pecado entonces bajo la ley, porque demanda y pide lo que la carne pecaminosa nunca le puede dar. ¿Se fijan? En Romanos 8:3 entonces estamos viendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y ahí entonces estamos hablando de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? La identidad santa y justa del creyente. ¿Por qué?
porque Cristo Jesús vino y condenó nuestra condenación. Tomó nuestra condenación sobre él y la condenó, es decir, la quitó de en medio. Estoy viendo un serial que se llama Prison Break, escape de prisión. Y se me ocurrió pensar interesantemente en esta ilustración. El serial se trata de un hermano mayor que es condenado a la pena capital, a la silla eléctrica, por un crimen que él no cometió. Y él tiene un hermano que lo ama entrañablemente, y al ver que no puede el hombre por los efectos legales ser rescatado de su condena, comete un crimen para que lo envíen a la prisión. Y entonces él caer en la prisión con el hermano, y él tiene un plan para sacarlo y escaparse de la prisión. Nosotros somos ese hermano condenado en la prisión, y Dios envió al hermano mayor a la prisión para rescatarnos y sacarnos de ella. Y Él se puso en nuestro lugar para entonces sacarnos todo lo que pedía esa puerta de la ley. Cristo Jesús entonces se puso allí en ella, cumpliendo todas sus demandas, para que de esa manera la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no andamos en la carne. El andar en la carne es ciertamente andar en nuestros pecados bajo la ley. Bajo la ley. Pero y por eso es que la Biblia enfatiza en Romanos y en Gálatas que ya no estamos bajo la ley. Por la correlación que hay entre la ley y el poder del pecado. Porque cuando ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que estemos sin ley moral. Vamos a ver este domingo que dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones. Lo que ya no estamos bajo la ley como pacto que nos dice, tienes que hacer esto para vivir, o si no te condeno. Así hablaba la ley de Moisés, ¿verdad? Al no estar ya bajo la ley, así como ese pacto de muerte, la ley nos acusa, pero no nos condena. No nos condena. No nos mata. ¿Por qué? Porque el Evangelio me dice que Cristo tomó todas sus demandas y requerimientos y las cumplió a mi favor, para que ahora yo, que ando por el Espíritu, que es andar por fe, confiando en Jesús, descansando en Él, pueda vivir ahora sin condenación y entregado al servicio de Dios y a la vida de Dios en justicia y en santidad. El pecado todavía en mí, ¿verdad? Pero en una vida ahora delante de Dios que se complace en buscarlo a Él, en presentarse delante de Él y en servirle en contra del pecado y en contra de la carne. Por eso es entonces que dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley condena mi pecado, pero el Evangelio condena la condenación que me condena. ¿Se fijan? La ley condena y acusa mi pecado, pero el Evangelio acusa y condena al pecado y a la ley que me condena. ¿Verdad? Esto es una forma de poder traducir esto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ¿cómo es que Cristo condenó? ¿A qué pecado condenó Cristo? Al pecado que me condenaba. ¿Se fijan? Para que yo pudiera ser libre ahora, la justicia, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos por la fe. Ahora, viendo esto, vemos el versículo 1.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la proliferación de la corrupción del pecado en mi carne, bajo la ley, tratando de excusarme, tratando de defenderme en contra de la ley. Ya no tengo que defenderme ni excusarme, ni tratar de buscar mis propias armas en contra de la ley, porque ya no estoy bajo la ley, ya no estoy en la carne, soy libre para vivir con Dios y servirle. El Evangelio, la ley, nos revela, nos muestra y hace la obra de ¿qué? Mostrarnos la voluntad de Dios, instruirnos en lo excelente, pero también enjuiciarnos, acusarnos y condenar al pecado en mí. O al pecador en mí. El pecado en mí, el pecador en mí. La corrupción que hay en mí. Dios quiere siempre enjuiciarla, condenarla, darte la conciencia de que eso es condenable. Que cuando estés pecando, Dios quiere que tengas la conciencia, eso es condenable. Eso es de muerte. Eso es enjuiciable debajo de mi ley. Por supuesto, como tú eres un hijo de Dios, Dios no te deja ahí. Porque el Evangelio por el Espíritu está viniendo a tu rescate. Inmediatamente te está diciendo, y ese no es quien tú eres ya. Porque ese pecado ya yo lo condené en mi Hijo a tu favor. Porque vas a caminar siguiendo los dictámenes, ¿verdad? Del cuerpo de muerte. ¿Por qué? Si ya no eres ese cuerpo está muerto. Es un cadáver en ti que apesta y hiede y opera, pero no es quien tú eres. Condénalo. Considérate muerto a él. Confiésalo. Tú eres muerte, tú eres condenable. Y decimos más, ya has sido condenado. Tú me quieres acusar y me acusas y quieres llevarme en la vertiente del pecado, pero ya tú estás muerto para mí, yo muerto para ti, porque Cristo murió por mí. ¿Se fijan, hermanos? Esta es la forma de luchar contra el pecado, de mortificar el pecado en la carne. Por el Espíritu, quiere decir por la fe, por nuestra identidad de no condenación. El lenguaje del Espíritu es, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero el lenguaje del Espíritu dice eso a aquellos que le ha dicho, ese muerto que está en ti es condenable. No podemos pasar eso. El que lo pase se descarrila. La gracia de Dios la está estorbando por su carne. ¿Se fijan? O el que quiera validarse bajo la ley también hace lo mismo. Es otro mecanismo de la carne igual. Necesitamos ese hombre de pecado sea condenado y que el hombre a nuestro favor lo condene por nosotros y nos entregue por gracia nuestro estatus delante de Dios de justos para vivir y presentarnos delante de Dios y servirles. ¿Estamos ahí, hermanos? Ese es el primer punto, ¿verdad? De lo que queríamos decir. Unos versículos más abajo vemos en Romanos 8. Dice versículo 15. Porque una de las cosas que queremos ver, hermanos, es que no solo esta identidad de justo y santo delante de Dios nos empodera para comenzar a vivir por la fe en frutos del Espíritu. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se fijan? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hermanos, si la ley está condenando la peste del pecado, en Cristo Jesús el Evangelio me está diciendo que ese hombre que la ley condenó es apestoso y malo y destrucción. Y que la justicia de Dios, que es la santidad
y la justicia que Cristo tuvo delante del Padre es mi posición delante del Padre y mi vida. Hermano, no vamos a comenzar a amar la justicia y la santidad. Claro que sí. Claro que sí. Porque comenzamos a ver claramente y a ser convencidos de la pestilencia del pecado, y comenzamos a ver y a ser convencidos de la gloria, de la justicia y de la santidad de Dios, en oposición al pecado. ¿Se fijan? Hermano, el que no tenga esta operación en ningún sentido en su vida, esto puede ser muy minimizado por el pecado y la carne, pero el que no tenga convicción de pecado y no se ha levantado en él una nueva afección por la gracia de Dios a la justicia y a la santidad de Dios, no ha sido regenerado. No ha sido convertido. Uno de los distintivos que vamos a ver acerca de la gracia de Dios es que el cristiano puede caer en profundos pecados. Puede pecar como el peor de los no regenerados y permanecer en pecado por largo tiempo, ciertamente. Pero una de las cosas que queremos afirmar con la palabra de Dios es que el cristiano nunca está desprovisto del Espíritu de Dios, que le da convicción hacia ese pecado y que provoca en él un sentir de afección y de amor a Cristo, que es lo que se traduce en un sentir de santidad y de justicia. ¿Ok? Por eso es que dice entonces, después de haber leído este Abba Padre, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más arriba en el versículo 10 de Romanos 8 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ciertamente vamos a poder comenzar a expresar la vida de Dios a través aún en este cuerpo mortal, hasta que seamos finalmente ¿qué? Glorificados y recibamos un cuerpo, ¿verdad? Nuevo, glorificado. Número 2, hermanos, la ley revela, y esto ya lo hemos dicho, pero ahora lo decimos así separadamente, el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ¿qué dice? Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero el Evangelio revela el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Se fijan? Versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se fijan? Se ha manifestado la justicia de Dios. Ya no es la justicia que nos condena de la ley, sino la justicia a través de la cual Dios nos enjuicia, se convierte en la justicia con la que nos justifica en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Esta es la justicia a nuestro favor en que se revela en el Evangelio, que trata con la ley, como ya hemos dicho, porque revela la justicia de la ley que nos condena, pero revela al Hijo de Dios, que es nuestra justicia delante de Dios y debajo de la ley. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley, aunque la ley enjuicia, expone y habla de justicia,
no nos entrega la justicia. No nos puede justificar. Es imposible para la ley justificarnos, presentarnos delante de Dios justos, porque la ley dice: el que haga estas cosas vivirá haciéndolas. Pero el Evangelio dice: Cristo vivió haciéndolas, y si tienes fe en Él, eres perdonado y justificado delante de Dios. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley revela el conocimiento del pecado, el Evangelio revela el conocimiento de la gracia de Dios a nuestro favor. Número 3, la ley revela la abundancia del pecado. Usted solamente no es un pecador o tiene un poco de pecado. Usted es un gran pecador y tiene mucho pecado. Y la ley nos revela eso. Lo dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto es una función de la ley de Moisés, pero ciertamente la ley moral también continúa capturando a todo el mundo bajo esta acusación de que el pecado abunda en nosotros. ¿Verdad? La ley revela la abundancia del pecado, pero el Evangelio revela la sobreabundancia de la gracia. Ese mismo versículo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cada vez que leemos la ley moral de Dios, enjuicia el pecado en nuestra carne y nos muestra la abundancia del pecado, pero lo hace el Espíritu de Dios para llevarnos a Cristo, para que sobreabunde la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no sobreabunda en aquel donde el pecado es muy pequeño. Si yo no soy pecador, es lo que quiero decir, ¿verdad? Si yo no reconozco mi pecado, ¿para qué necesito gracia? Si yo no soy un gran pecador, no necesito mucha gracia, ¿verdad? Porque ya poco a poco la gracia, a medida que yo voy dejando de ser un gran pecador, voy necesitando ¿qué? Menos gracia. Pero eso no sucede. Ciertamente el cristiano puede crecer en santidad, quiere decir en evitar, ¿verdad?, la proliferación del pecado y la gratificación del pecado en nuestras vidas. Y crecemos así en santificación. Pero aún el cristiano más crecido y más maduro y más santo prácticamente hablando, con mayor crecimiento y madurez. ¿Existe tal cosa, pastor? Claro que sí. Por supuesto que sí. No es lo mismo, hermanos, el cristiano que está todavía mujeriando allá afuera y siéndole infiel a su esposa o robando en su trabajo, que el cristiano que vence esa tentación por el poder del Espíritu, la experimenta. Como me gustaría llevarme eso de mi trabajo, pero ¿cómo voy a llevarme si yo estoy muerto a ese pecado? Y Cristo vive en mí. Me gustaría darme una escapada con fulano. Pero ¿cómo voy a hacer eso si yo le pertenezco a Cristo? ¿Cómo voy a ser los miembros de mi carne, miembros de una ramera? Perdóname, Señor, ayúdame. ¿No ha crecido ese en gracia? ¿No es ese cristiano más maduro? Claro que sí, claro que sí. Hay un crecimiento en gracia, en madurez y en santificación, hermanos. Pero a pesar de ese crecimiento hay algo muy interesante. Que en ese crecimiento, el cristiano ciertamente de mayor madurez ha venido a una mayor comprensión y conciencia de la corrupción y del pecado que vive en sus miembros.
de la corrupción y del pecado que vive en sus miembros. Y a veces esto el Señor nos enseña en formas duras, en formas, ¿verdad?, donde a veces somos quemados y nos hace entonces más avisados y alertas en contra de ¿qué? Del pecado. Así lo dice nuestra confesión de fe en uno de sus artículos, ¿verdad? Pero precisamente ese cristiano maduro que es capaz de captar mayormente esa corrupción del pecado, hermanos, es capaz también de captar a mayor profundidad la visión de la gracia y del amor y del perdón de Dios a su favor. Eso también, Mateo dice así, Lucas 7, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Los pecadores, cuando vemos que el Señor nos perdona y vemos su santidad, eso nos dice, nos hace sentir que lo amamos. Claro. Queremos cambiar. Cuando vemos su perdón y la profundidad, cuando vemos la profundidad del pecado que mora en nosotros y vemos cómo la gracia de Dios continúa absorbiendo eso, continúa bebiendo ese río de maldad por la cruz de Cristo. Y vemos, experimentamos cada día más y vemos y creemos y crecemos en fe que no hay pecado, que la gracia de Dios no sobreabunde. Amén. Pero como dicen algunos, que pequemos, que abunde la gracia, ¿para qué? Para pecar más. O como algunos reportan que nosotros falsamente decimos. A lo mejor algunos lo dicen, pero no este pastor. Yo espero que ninguno de nosotros lo diga. ¿Verdad? No importa pecar, no importa cómo viva, no importa cómo tratemos los medios de gracia, no importa que nos cuidemos en nuestra vida cristiana, no importa nuestra vida devocional y espiritual, no importa. Este pastor no lo ha dicho. Lo que quisiera es que no, ciertamente sé que algunos a lo mejor han tenido malinterpretaciones por el camino, ¿verdad? Pero nuestro deseo es continuar, ¿qué? Corrigiendo estas ideas. Continuar con el pie en el acelerador en la gracia hasta el fin. La gracia sobreabunda y se traga todo mi pecado. Sobreabunda. No hay condenación del peor hueco por la gracia de Dios. Aquel que ve al Hijo de Dios dice, ayúdame. La gracia de Dios está ahí para ti. No hay condenación para ti. No cuestiones el hecho de que si vienes a Cristo de cualquier condición, circunstancia o herida, ahí está la gracia de Dios para ti. Y la gracia de Dios te levanta y te dice, vive para mí ahora. O vete y no peques más. Y no los vuelve a decir. Y no los vuelve a decir. Y no los vuelve a decir. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley revela la muerte del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Evangelio revela la vida de la gracia de Dios. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A propósito, hermanos, la muerte no es el cesar de existir. La muerte Dios la describe como separación de Dios, ¿verdad? Pérdida, ruptura de comunión con Dios, que siempre trae como consecuencia también, van acompañadas, son dos caras de la misma moneda, pérdida y ruptura de comunión con el prójimo. Dios nos hizo para que a la luz de su bondad y su justicia vivamos en bondad y en justicia con el prójimo. El pecado, que es quitar los ojos de la bondad, ¿verdad?, de Dios y de nuestra dependencia de Él, nos convierte automáticamente no solo en enemigos de Dios y en enemistad contra Dios, sino en enemistad los unos con los otros. Aunque el creyente ya no pierde su salvación y ya tiene vida eterna, el pecado en la vida del creyente siempre derrama muerte en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Somos libres de la muerte final,
que es, en otras palabras, esa muerte que es ruptura de comunión con Dios y de deleite en Él, y ruptura de comunión con el prójimo y deleite con mi hermano, con mi prójimo, ¿verdad? Con la comunidad de seres humanos. Finalmente, en su última consecuencia es el infierno, que es donde ya de una manera última y final hay ruptura terminante final de comunión y de la presencia de Dios, y por ende de comunión entre los hombres. Nadie va a estar en el infierno en tremenda fiesta. Hay personas, y los satanistas creen que van a ir allá a tremendo cumbayá con los diablos y con los demonios. Y van a tener un despertar rudo cuando vean la agonía de un lugar donde ya no hay ni más esperanza de comunión con Dios, y donde no hay la enemistad entre los condenados es total, abyecta. No hay solidaridad humana ninguna. Ese es el infierno. Donde no hay luz, ¿no? No hay luz. Por eso le llama a la Biblia las tinieblas de afuera. Que Dios nos libre, ¿verdad? Aterrador. Porque no se menciona, pienso que las de adentro nunca, ¿no? No, porque adentro es la luz, que es en el reino de Dios. No. Luz y tinieblas afuera. ¿Se fijan? Luz en el reino de Dios y las tinieblas de afuera, ¿verdad? Ahora, hermanos, en este mundo, el creyente no es inmune a experimentar muerte. ¿Qué muerte? La muerte del pecado. ¿Qué cosa es la muerte del pecado? Aunque no es la muerte final y terminal. Es la interrupción del disfrute y del deleite de vida. En otras palabras, el pecado interrumpe nuestra comunión y deleite con Dios. Piense usted, hermano, ¿cuándo fue la última vez que pecando experimentaste la paz, el gozo de Dios, la alegría del Espíritu, la adoración, la comunión con los hermanos? ¿Puedes hacer eso? No lo puedes hacer. El pecado es enemistad con Dios, y el pecado siempre afecta también nuestro entorno. Nosotros, como algunos dicen, no nos portamos bien para que Dios nos dé cosas buenas. Las cosas buenas están intrínsecas en la justicia y en la santidad. La justicia y la santidad no son instrumentos o vehículos para un bien mayor. No, pórtate bien para que Dios te dé riqueza. Sé santo para que Dios me dé riqueza. ¿Habrá algún deleite mayor que la santidad? Que vivir en comunión y deleite con la voluntad de Dios, y en armonía y amor y servicio a mi prójimo. ¿Habrá algún deleite mayor que eso? ¿Se fijan, hermanos? La justicia, la santidad, la comunión con Dios y con el prójimo es su propia recompensa, hermanos. Es lo que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Esa es nuestra recompensa. Esa es la vida del creyente, el vivir finalmente liberados del pecado y de la maldad que entorpece mi relación de comunión con Dios. Dios vive en comunión en sí mismo. Su vida intratrinitaria es una vida de comunión. Por eso dice que el amor es el vínculo perfecto, y Dios es amor. Dios es amor. Dios vive en Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un vínculo perfecto, donde la vida de Dios allí en ese seno de la Trinidad está constantemente saliendo de Él en la imagen visible eterna del Hijo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En esa, ¿verdad?, relación intratrinitaria de vida esencial en la divinidad. Una relación de atracción. Eso es Dios, es el seno de la divinidad, donde Él es la vida y toda gloria mora en Él. Y de esa riqueza en gloria de quien Dios es, Él crea. Él crea. De esa felicidad suprema, eterna, que Dios es en sí mismo, sale la creación y el mundo. Sale a la creación
la vida de Dios, la bondad de Dios, el bienestar de Dios. En Cristo Jesús está esa vida. Cuando nosotros somos unidos a Él, Dios nos trae a participar de esta vida, disfrutando de los placeres y deleites de la comunión con Dios. A mi diestra hay plenitud de gozo. Yeah. Y el que es así lleno de esa plenitud es aquel, hermanos, que es un instrumento en este mundo de tanta maldad y de la carne que mora en nosotros de bendición. No quiere decir que no nos llenemos de ira, que no tengamos problemas, que no peleemos, pero el creyente es alguien que por el Espíritu de Dios puede ser la nota de ¿qué? De reconciliación, de paz, de perdón, de amor, de paciencia, de tolerancia, de verdad, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. So, hermanos, la ley revela la muerte del pecado y la ley revela la vida de la gracia de Dios. Vamos a parar ahí, hermanos. Tenemos otros puntos que vamos a ver la semana que viene. Son los siguientes, los vamos a mencionar. La ley revela la raíz del pecado. Vamos a ver la raíz del pecado. El Evangelio revela el poder de la gracia de Dios. ¿O cuál es la raíz del poder de Dios en su gracia en nosotros? El Evangelio lo revela. La ley revela the deceptiveness of sin, el engaño del pecado. La ley revela el engaño del pecado. El Evangelio revela la honestidad y la transparencia de la gracia. La ley revela finalmente la esclavitud del pecado. El Evangelio revela la libertad, la liberación de su gracia. Amén.